¿Quién sabe cómo maneja usted su dinero? Dios sabe cómo manejamos el dinero. Pero algunos manejan el dinero a su entera discreción. Ni la esposa sabe a veces cómo maneja el dinero. O la esposa maneja el dinero y el marido no sabe cómo. Y siempre le está pidiendo más, y más, y más. Porque el manejo del dinero no tiene fin. Le preguntaron al hombre más rico del mundo cuánto más necesitaba para sentirse satisfecho. Dijo, un poquito más, dijo. Y era el hombre más rico del mundo y todavía quería un poquito más. O sea, eso no tiene llenadero. Eso no tiene llenadero. Entonces, dice que si en lo poco, o sea, en lo material no somos fieles, ¿cómo vamos a ser fieles en lo mucho? ¿Y qué cosa es lo mucho? ¿O qué es lo más que dice aquí el Señor? Pues yo creo que son las riquezas espirituales, las cosas celestiales, como dice la palabra de Dios, lo que es de Dios. Entonces, lo más es la salvación, el amor, el gozo, la paz, la seguridad de Dios, la presencia y compañerismo y poder del Espíritu Santo para el liderazgo. La palabra de Dios, las promesas de Dios, el conocimiento de Dios, esto es lo más. Entonces, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a tener lo más? O sea, si no somos fieles en lo poco, ¿cómo vamos a progresar espiritualmente? Entonces, sí, cómo manejamos el dinero es un indicador de la vida espiritual, de cómo está el corazón. Entonces, a veces el manejo del dinero es la parte oscura de los cristianos. A algunos les pasa como aquella suegra que va a visitar a la nuera y entonces corriendo recoge todo y lo mete ahí en el closet y queda todo lo del closet amontonado, pero resulta que la suegra llega con sus maletas porque va a quedarse unos días en la casa de la nuera y entonces le dice, ¿qué te parece si guardamos las maletas aquí en el closet por mientras, en el closet de abajo? Y va, la mujer se le olvida que ahí amontonó todo y le abre así y le caen todas las cosas encima. Estaba dentro de su closet, ¿verdad? Entonces, la forma en que manejamos nuestro dinero es una expresión de nuestra condición espiritual interna. ¿Qué cosa hay adentro? O sea, ¿qué cosa está en su estado de cuenta? ¿Para qué? ¿Cómo gasta su dinero? ¿Verdad? ¿Qué cosa es lo que se para primero? ¿O para qué hace partidas para gastar el dinero? ¿O nada más así como llega se lo gasta? Dice, hijos, hoy nos vamos al restaurante, dijo, porque acabo de rayar. Y después, antes de que llegue el otro fin de semana, anda todo rayado porque ya no tiene dinero. Y luego anda pidiendo préstamos ahí en Electra para pagar poquito, dice. Pero paga el 90% más. Y entonces va a estar siempre, pero qué bueno que Electra acaba de perder el 28% de sus acciones. Se le fue para abajo, ¿no? O sea, el señor perdió como 23,000 millones de pesos. Pero así es el juego ese. Y no crea que se va a morir de un infarto. Lo tiene que superar, ¿no? Entonces, el día que Dios nos llame, ¿qué le parece que Dios nos va a pedir cuentas? Nos va a pedir, a ver, enséñame tus estados de cuenta. Desde el día que te convertiste. Vamos a hacer cuentas. O en otras palabras, da cuenta de tu mayordomía. Así le dijo el Señor a da cuenta de tu mayordomía. Hay una cita por aquí que dice San Mateo 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, o sea los chivos, ¿no? Y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis,
Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿No les preguntó si eran salvos? ¿No les preguntó cuánto habían ayunado y cuánto habían orado? ¿No les preguntó a cuántos habían alcanzado con la salvación, a cuántos le habían testificado, sino a cuántos habían ayudado? Le digo, ¿cuánto invertiste en ayudar a los hambrientos? Ahora, no le está preguntando a la iglesia, ¿sí? Es una pregunta personal. No dice cuánto diste a la iglesia para que las hermanas del Ministerio de Benevolencia tuvieran despensa ahí. No dice cuántas direcciones le pasaste a los de visitación para que visitaran. No le está preguntando eso. Esa es una pregunta personal. Dice: tú, ¿a cuántos les diste de comer? Eso es invertir dinero, ¿no es cierto? Dice: ¿a cuántos les diste de beber? ¿A cuántos los aceptaste en tu casa? Algunos no tienen a nadie en su casa. Dicen: no, pues con los míos apenas puedo, y luego meter otro en mi casa. Pues no. Entonces, ¿a cuántos los cubriste porque estaban desnudos? ¿A cuántos visitaste en la cárcel? Es una pregunta personal, hermano. No es una pregunta para el ministerio de visitación, del ministerio carcelario. Entonces, así que la responsabilidad de hacer todo esto es de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué Dios hace esta pregunta que tiene que ver con gastos? Porque la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de la condición espiritual interna. Porque nuestra vida y las posesiones que tengamos son de Dios. Todo es de Dios. Por eso Dios va a juzgar en base a eso. Dice en San Lucas 16:13: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y aquel mayordomo tenía su partida secreta, ¿no? Estaba administrando mal, pero estaba pellizcando para él. Era un mal mayordomo. Y luego después todavía hizo trampa para poder tener el favor de los deudores. Les rebajó la deuda. Pero dice aquí: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay mucha gente hoy, muchos cristianos, que quieren usar a Dios para servir a las riquezas. Por eso hay un evangelio que se llama evangelio de prosperidad. O sea, le están hablando a la gente cómo hacerse ricos, en vez de usar las riquezas para servir a Dios. Algunos quieren enriquecerse en lugar de enriquecer a Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos quieren más de Dios? Los que no quieren más de Dios, no levanten la mano. Era una trampa. Entonces somos consumistas de Dios. Queremos consumir lo de Dios. Queremos que Dios nos dé. Dios, dame, sáname. Es nuestro seguro social, ¿verdad? Señor, dame. Es nuestro bienestar social.
¿Mm? ¿Cómo se le llama? Asistencia social. Entonces, Señor, ayúdame. Señor, sácame de este problema. Señor, bendíceme. Señor, llévame. Señor, tráeme. No me dejes, Señor. Guárdame, Señor. Ayúdame, Señor. Todo para acá, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todo para acá. ¿Mm? Queremos más de Dios. Y le decimos, yo quiero más y más de Cristo. Y nos emocionamos así, cuando cantamos esos cantos así, cantos de niños. O sea, son cantos con doctrina infantil, en serio. Pero ni modo, no tenemos más cantos que esos. Pero ¿cuánto quiere Dios de mí? La cuestión no es cuánto yo necesito de Dios y cuánto yo quiero de Dios. La cuestión es que yo necesito entregarme a Dios. Porque dice que los hermanos de Macedonia, se entregaron primeramente al Señor, dice San Pablo, y luego después a nosotros por la voluntad de Dios. Dice, y eran sumamente pobres y dieron más allá de sus fuerzas, dice. O sea, fueron altamente generosos de su profunda pobreza. ¿Por qué? Porque sí entendieron la clave. Entendieron que lo primero era estar entregado a Dios y lo demás ahora sí, como decía aquel cómico, no tiene la menor importancia. ¿Mm? Entonces, así que nosotros desarrollamos una relación egocéntrica con Dios. El centro de relación con Dios soy yo, no es Dios. Somos egocéntricos. Entonces, hemos desarrollado un entendimiento distorsionado de nuestra relación con Dios. Estamos equivocados. Venimos del mundo donde la gente, todo para acá, todo para el vencedor, todo para el ganador. Les decía yo, hay una filosofía del trabajo muy pobre. Tener más haciendo menos. Se llama la ley del menor esfuerzo. La ley del menor esfuerzo. Y entonces por eso hay muchos líderes charros, o ¿cómo les llaman? Es que puro dinero quieren. Y por eso hay tantos ambulantes en la calle, porque sus líderes les venden el piso, les cobran a ellos y luego chantajean al gobierno. Si no, vaya y pare, ponga su puesto ahí en el centro y luego le va a llegar el líder, órale. Tienes que afiliarte primero, dice. Entonces, por eso, porque todo el mundo quiere. Esa es la tónica, la filosofía del mundo. Y algunos como se convierten en crisis, algunos se convierten en crisis porque tienen crisis matrimonial, porque tienen crisis de salud, porque tienen crisis con los hijos, porque tienen crisis morales, espirituales y económicas. Y entonces vienen al Señor. Y no sé si el que le predicó le dijo, el Señor te va a resolver tus problemas económicos. Pero la gran decepción de algunos es cuando se convierten, como nada más vienen por eso, para que se les resuelvan sus problemas, resulta que luego tienen más problemas. Dice, me engañaron. Sí, te engañaron. Porque tienes que venir a Cristo para entregarte a Dios y entregarte a Él con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Y entonces Dios va a poner en orden tus prioridades, en orden tu vida, y te va a empezar a bendecir si vives de acuerdo a los principios de la palabra de Dios. Entonces, algunos dicen, bueno, es que Dios existe para salvarme, para amarme, que me ame, que me perdone, que me sane, que me dé lo que yo le pida. Entonces, el Señor es tu criado, ¿no? Ya no es el Señor, es el criado, porque todo le pides, todo quieres que te dé, todo quieres que te haga. Entonces, ¿quién es el criado ahí? Y por eso algunos se enojan cuando Dios no se porta como están esperando que se porte. Si Dios no lo sana, se enoja. Dice, ¿por qué no me sanas, Dios? ¿Por qué no me sanas? ¿Por qué no sanas a mi hijo? Dice, como no sanó al hijo, se murió, entonces se enojó contra Dios. Es que estaba mal, le enseñaron mal, su filosofía estaba mal, no entendió la palabra de Dios. Se enojan porque Dios no les da lo que se supone que Dios tiene que darles.
Tratamos a Dios como el mago